Ok, podemos orar. Padre, te damos gracias en Cristo Jesús. Gracias por tu amor, por tu fidelidad, porque eres un Dios que nunca falla, Señor. Gracias por el Espíritu, sabiduría y revelación, según Efesios 1:17, para que sean alumbrados los ojos de nuestro entendimiento y podamos comprender cuál es nuestra herencia en los santos y cuáles son las riquezas de tu gloria y de tu gracia, Señor. Agradecidos por tu bondad, agradecidos por tu amor, agradecidos por tu fidelidad. Gracias te damos, Señor, en este tiempo, en todo tiempo, porque eres tú nuestro ayudador. Eres tú, Señor, el que nos ha librado de la muerte eterna. Eres tú el que nos ha proveído tu vida. Eres tú, precioso Cristo. Hoy te exaltamos, Señor, con todo nuestro corazón. Hoy te adoramos. Hoy te reconocemos como la única vida, la única verdad y el único camino. Gracias por todo aquello maravilloso con lo cual tú nos suples para seguir adelante aquí en este proyecto de reino, en este proyecto para el avance de tu reino, Señor. Gracias. Gracias por todo, precioso Rey. Gracias por todo, maravilloso Cristo. Gracias porque cada día tú nos impartes, Señor, esta palabra que nos puede renovar el entendimiento, que puede transformar el alma y que puede conformarnos esta alma a tu imagen para expresar tu semejanza, Señor, en este tiempo, Señor. Creemos, Señor, todo lo que está escrito en tu palabra, Señor. Así también creemos que personas pueden ser libres a través de ese entendimiento, de la manifestación de tu poder aquí en la tierra, Señor. Gracias por esa fidelidad tan grande, Señor. Gracias por la mente de Cristo que ya poseemos en el Espíritu, pero creemos que esta alma, en el nombre de Cristo Jesús, se va asemejando a esa mente de Cristo, en el nombre de Cristo Jesús, para poder expresar esa naturaleza y esa vida tuya, Señor. Expresarte a ti, tú puedes usarnos para que tú te manifiestes y actúes a través de nosotros, Señor, en este tiempo, para ayudar a las personas que están en tinieblas, para poder introducirlos a tu reino, para que formen parte de tu cuerpo eterno, Señor, aquí en la tierra, en el nombre de Cristo Jesús, y conozcan tu propósito, conozcan tu gracia, conozcan tu amor, conozcan ese proyecto eterno, Señor, que de la fundación del mundo tú hiciste para redimir a esta humanidad. En el nombre de Cristo Jesús te adoramos, Padre, por esa bondad tan grande. Te adoramos, precioso Cristo. Te adoramos, Espíritu de Dios, porque tú eres nuestro guía, nuestro maestro, el que nos enseñas. Eres tú, Señor, el que nos guías a toda justicia, el que nos enseña la verdad, Señor, para poder nosotros entenderla, Señor, y poder expresar esa verdad maravillosa. Gracias por todo, precioso Rey. Gracias, Señor. Llevamos cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. En el nombre de Cristo Jesús derribamos argumentos mentales que se han levantado contra el conocimiento tuyo y tu palabra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús creemos que toda venda y que todo velo puede caer, Señor, para entender todo aquello maravilloso y eterno que tú has proveído, Señor, para nosotros, tu iglesia, tus hijos, que somos esos colaboradores de tu propósito. En el nombre de Cristo Jesús siempre te adoraremos por la eternidad. Gracias, precioso Rey. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, pues comenzamos y continuamos más que nada con el curso de sanidad. Nos desviamos poquito por ahí el día miércoles pasado, enseñando acerca del tema de derribando argumentos mentales, y es un tema que vamos a continuar ya próximamente, terminando el curso, derribando argumentos mentales. Y vamos a hablar de argumentos mentales contra algo que ya se había visto y analizado por los padres de la iglesia, es decir, los que vinieron después de los apóstoles, padres apostólicos y otros descendientes de ellos, que vinieron a poder quitar, todo aquello que era contrario a Cristo. Entonces vamos a continuar luego con ello. Ahorita por lo pronto el curso Sanidad y Milagros es para practicar aquello que es parte de la herencia de los hijos. La sanidad es parte de la herencia, inclusive es parte de la manifestación de Cristo también, para atraer a la humanidad también al cuerpo de Cristo.
Y bueno, saludamos al hermano Juan, saludamos a Rosalba Morales que nos ve por acá, al pastor Leonardo, dice bendecida tarde, noche, conectados desde Venezuela. Enviamos un abrazo hasta la bendecida Venezuela. Y bueno, vamos a seguir siendo edificados en Cristo Jesús. Sé que la operatividad del poder del Espíritu, yo sé que muchos no la creen, pero bueno, son nuestros hermanos en Cristo. Y respetamos cada opinión, respetamos cada forma diferente de poder entender o interpretar la escritura, ¿no? Lo que sí es contra los que no estamos muy de acuerdo, es con aquellos que quieren denigrar la obra de Cristo, que quieren eliminar a Cristo de la escena, que quieren eliminar el sacrificio, que quieren eliminar todo lo que pagó el Señor. Eso sí, vamos a seguir hablando en contra de todo tipo de doctrina que esté afectando, porque afecta a la iglesia. Ya lo pudimos ver en el tema, en el primer tema de la serie que vamos a ver, derribando argumentos mentales, derribando argumentos más que nada, ¿no? Y bueno, siempre regularmente lo que oímos siempre se convierte en una fortaleza mental cuando lo creemos, obviamente, y se pone un velo en el corazón del hombre para empezar a creer algo, porque siempre es algo que lo escucharon a tal grado que lo creyeron, sea verdad o sea mentira. ¿Sí me estoy dando a entender? Entonces, siempre lo que oímos va a crear una fortaleza mental. Siempre lo que oímos, por eso dice Pablo, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento del Señor. Entonces, regularmente la altivez viene precisamente por eso, porque se levanta en contra de Cristo. Todo aquello que está en contra de Cristo, pues dice Juan, es un anti o en contra de Cristo, ¿no? Entonces, siempre vamos a amar a la humanidad, pero muchas veces por amor a la humanidad tenemos que hablar la verdad, no podemos callarla, no podemos ser no podemos ceder, vaya, porque a la hora yo entiendo a personas que no están de acuerdo con derribar argumentos mentales o fortalezas que se han levantado contra el conocimiento. Yo entiendo que hay personas que, inclusive hay personas hasta que se molestan porque su servidor ande contradiciendo errores muy fuertes que se están manifestando en este tiempo, y que es negar la obra de Cristo. Entonces yo sé que hay personas que se molestan porque contradecimos a otros. Imagínense, ¿no? No quiero pensar lo que dijo, no quiero pensar lo que diría el apóstol Pablo, derribando esas fortalezas, esos argumentos primero de la llamada falsa ciencia, dice el apóstol Pablo, un tipo de gnosticismo que había en el primer siglo, pero también contra los judaizantes. Fue muy duro el apóstol Pablo. En Filipenses capítulo 3 habla palabras fuertísimas. En Gálatas capítulo 1, capítulo 2 les llama falsos hermanos. Entonces, esto no es algo que inicia con Sergio Soto, no es algo que inicia en ese tiempo con otros hermanos, inclusive que derriban argumentos, sino ya viene desde siempre. Esos hombres sufrieron por defender la verdad, ¿sabía? Pablo sufrió por defender una verdad. Pedro sufrió por defender una verdad. Murieron por defender una verdad. Santiago murió por defender una verdad. Por ahí dice, no sé si en uno de los escritos de unos de los autores judíos del primer siglo, no sé si Flavio Josefo o otros por ahí, que mencionan que Santiago murió literalmente, lo apedrearon y al fin de cuentas no pudo morir, lo aventaron de un edificio, no pudo morir, luego murió apedreado. Todos ellos fueron mártires, todos ellos murieron por defender una verdad que es Cristo, por defender una obra completa y un sacrificio perfecto de Cristo. Todos ellos murieron. Y no nada más eso, ya podemos ver después del apóstol Juan, creo que fue uno de ellos, Ignacio de Antioquía. Ese hombre murió, lo echaron al circo romano, ¿sabe usted? Discípulo del apóstol Juan, lo echaron al circo romano y murió desgarrado por las fieras, por defender una verdad, por defender a Cristo, por defender una doctrina más allá de una teología, una doctrina crística acerca del Señor, acerca de todo lo que es el Señor, acerca de todo lo que pagó el Señor. Y todo esto, ahorita no podemos nosotros ser condescendientes ni estar otorgando, aunque tenemos que, muchas veces por amor tenemos que corregir, ¿sabía?
Por amor tenemos que hablar la verdad, por amor tenemos que corregir deficiencias, por amor tenemos que corregir el que está desviado, por amor tenemos que hacerlo. Y ahorita muchas personas ya no lo hacen. A mí me duele cuando una persona se está desviando del correcto evangelio de Cristo, aunque no lo sabemos todo, claro. Pero me duele cuando una persona se está desviando del correcto evangelio y está negando el sacrificio del Señor. Está negando la sangre, está negando la cruz, está negando todo. Entonces me duele en mi corazón y por eso tengo que hablar la verdad. Hay personas que están en contra de hablar una verdad porque dicen que estamos hablando en contra de otros hermanos, pero no entienden que estamos hablando en contra de un sistema doctrinal que ha venido a dañar a los hijos. Y siempre que hablemos en contra de un sistema, obviamente va a salir rebotando a otros hermanos. Nunca lo hacemos con la mala intención de dañar a alguien, nunca lo hacemos. Aunque otros así lo piensan y hasta juzgan. Una vez un grupo de personas me juzgaron a mí hace, ¿qué será? 2010, 2011. 2011, 2012, ¿verdad? Que hablamos en contra de una doctrina herética, un dogma. Y esa doctrina herética me criticaron muy duro. ¿Por qué hablas en contra? Estás hablando en contra del ungido, del apóstol ungido, estás hablando en contra de... Y no saben que era el Espíritu de Dios que le está informando a todos esos hermanos, porque era un sistema, era, ¿cómo le dice? Un concilio grandísimo, grandísimo. Y ahorita prácticamente desapareció el concilio. Pero después de que yo hablé, fui el primero que hablé en contra de esa doctrina herética. No voy a decir cuál para no ofender a personas. Pero después de que hablé al año, a los 2 años empezó a morir gente. Morir y morir y morir y morir. Uno de enfermedades incurables. Bueno, por cierto, uno de ellos vinieron con nosotros que traían cáncer. Traían cáncer y uno de ellos sanó de enfermedad de cáncer. Y así mucha gente empezó a morir de enfermedades incurables, otros de accidentes, así como, no sé si usted ha visto la serie, digo, no estoy hablando del curso de sanidad, pero quiero dar un preámbulo, ¿no? Porque a veces tenemos que corregir deficiencias. Pablo le dice a Tito, corrige lo deficiente, ¿no? Entonces, Pablo habló de las maquinaciones de Satanás, utilizando a ministros, según de carta a los Corintios 11, utilizando a ministros que parecen ministros de justicia, pero no son ministros de justicia, es el apóstol Pablo. Porque Satanás se disfraza como ángel de luz, ya no anda aquel con color rojo y con una cola y con un trinche, no es así, ¿no? Anda a través de un sistema, regularmente, de un sistema de pensamiento doctrinal, dogmático, etcétera, ¿no? De conceptos teológicos cerrados. Ahora bien, y resulta que el tiempo que yo di la serie esa en contra de un sistema, no voy a decir el nombre, empezó a morir gente, a morir. Uno murió aplastado por una máquina de esos con que levantan, ¿cómo se llama? Levantan cartones, de esas maquinitas, pues le cayó encima. Montacargas le cayó, o sea, así drástico, así accidentes que dice, ay Dios mío, eso es como que para un hijo de Dios no. Entonces empezó a morir gente, ¿por qué? Porque dice en la segunda de Pedro, el apóstol Pedro dijo que toda herejía era destructiva, así de sencillo, toda herejía es destructiva, porque dice Pedro, toda herejía es aquellos que niegan al Señor, eso es una herejía, negar al Señor. Y más siendo ya creyentes, nacidos de nuevo, y luego negar que Cristo murió en la cruz por nosotros, o ubicarlo, como dicen, hay que ubicarlo donde va a decir, si lo ubicas allá significa que ahorita ya no te importa, en otras palabras, ¿no? Sí sabemos que es un hecho consumado en el pasado, pero es algo que traemos en la memoria a los hijos. ¿Por qué traemos a la memoria el sacrificio? Porque dice él, cada vez que tú, inclusive muchos ya están en contra de celebrar la cena del Señor, pero cada vez que celebra la cena, o en cualquier enseñanza, ¿no? Siempre estamos recordando lo que Él hizo por nosotros. Hagan memoria, dijo el Señor, estamos de acuerdo, hagan memoria. Y ahorita a la gente ya no le importa hacer memoria, o sea, como ya muchos se creen plenos, pues ya no les importa el sacrificio de Cristo. Todo lo que se tuvo que pagar para poder llegar a estar plenos en Cristo. ¿Okay? Y por otro lado, eso me recuerda mucho, empezaron a surgir muertes así, muy drásticas, drásticas. De tal manera que me recordó un programa que hace muchísimos años veía, que se llama 101 maneras, ¿alguien lo vio? Maneras de morir, Dios mío. 1000 maneras de morir, algo así. Imagínense, me quedé como en las 90, algo así. No es cierto, no alcancé a ver ni 90.
Pero después que terminé ver unos de esos, porque sí es muy llamativo estar viendo, ¿no?, esas cosas. No, hombre, al final terminé diciendo, ay, ¿cuándo me irá a tocar a mí? No, algo así, ¿no? Terminó uno todo asustado contando de lo que murió gente. Gente murió hasta comiéndose un alimento normal, se le atoró en la garganta y quedó. Entonces empezaron a surgir muertes, muertes, muertes en ese concilio de iglesias. Y yo los juzgué, los critiqué, bueno, los juzgué basado en la palabra, ¿no? Juzgamos con juicio justo. La palabra, ¿qué es lo que determina la palabra? La escritura. Por eso nunca nos salgamos de la escritura. ¿Qué es lo que determina la escritura para decir qué es correcto y qué es incorrecto? Porque mucha gente puede estar cayendo en una herejía y no se da cuenta. De tal manera que tanto que hoy esa es una semilla que se siembra, te la llevas a tu corazón y crea una fortaleza mental. Una fortaleza, una estructura aquí en la mente, de tal manera que mucha gente no cambia porque ya tiene la semilla que fue, por ahí fue un día depositada en su corazón, pero se volvió una fortaleza mental. Entonces, regularmente nunca lo hacemos con la intención de estar enseñando para tratar de estar debatiendo, pues es como muy molesto no estar debatiendo, ¿no? Estar alegando con alguien más algo que dice, les de que la escritura sí lo dice, pero la otra persona dice que no. Entonces es como, ¿cómo le puedo decir? Uno termina hasta con un mal sabor de boca, sinceramente. Pero tenemos que hacerlo por amor a las personas que se están añadiendo a algo que sabemos que es algo que está en contra de Cristo. O sea, tenemos que hacerlo por amor, porque eso es amor. ¿Sabe que amor no es nada más decirle al hermano, pues ya creo que Jesús no importa si murió en la cruz, no importa si no murió en la cruz, ya no importa su sangre, no importa su sacrificio, ya no importa nada de lo que él concretó en un pacto eterno en la cruz, ya no importa nada de eso, deja el sacrificio de Jesús, olvídate de ese Jesús, y que yo llegue y le diga, y le dé un abrazo, sí es cierto hermanito, sigamos siendo hermanos, yo te seguiré amando igual, sigamos siendo hermanos, está correcto lo que estás pensando, imagínese. O sea, yo tengo que, a pesar de que le dé el abrazo, tengo que corregirlo. Nunca lo dejaré de amar, pero necesito corregir esas deficiencias, porque más gente se está envolviendo mentalmente en ese tipo de dogmas, y son anticristo, y cada vez personas se están hallando, alguien tiene que, muchos dicen, es que parecen abogados, y no se trata de ser abogados, mi hermano. Si usted le pregunta a Ireneo de León, escribió todo, tiene un escrito en contra de las herejías del siglo II. Hizo todo un escrito en contra de los herejes, de las herejías que se estaban viendo en contra de Cristo. O sea, esto no es nuevo. Negar el sacrificio de Cristo no es nuevo. Ya Ireneo de León hizo tiene todo un documento ahí, y está plasmado en la carta en contra de las herejías, eso se llama exactamente el escrito o el documento de Ireneo de León. ¿Y qué cree? Estos hombres sufrieron. Ignacio de Antioquía fue al circo del circo romano de los leones. Muchos murieron decapitados, otros murieron como el apóstol Pedro, que murió crucificado boca abajo. Entonces, todos ellos por defender una verdad de Cristo, la verdad de Cristo. Entonces, imagínense, hay un legado de personas que sufrieron por causa del evangelio, defender una verdad. Y ahorita no podemos tampoco ser tolerantes sin dejar de amar. Tenemos que amar, y porque amamos no podemos tolerar una mentira que está dañando a las personas. Entonces, sí es importante entender esto, porque muchas personas posiblemente pudieran tener un concepto mío que ando discutiendo, alegando por interés. Yo no ando discutiendo. Creo que es el espíritu que estuvo en el apóstol Pablo, es el mismo Espíritu Santo que está en mí. El que estuvo en el apóstol Juan contra los gnósticos del primer siglo es el mismo que está en su servidor. El que estuvo con Pablo en contra de los judaizantes que venían a dañar a los hermanos que se convertían y venían a ser salvos por gracia, por medio de la fe, y les querían introducir la ley. Pablo fue muy duro. Creo que es el mismo Espíritu Santo que viene a corregir. El que estuvo en Ireneo de León, el que estuvo en todos los demás, o sea, es el mismo Espíritu Santo que impulsa a alguien a amar a los demás, y por amor hay que corregir, hay que exhortar, hay que andar haciendo todo esto. ¿Por qué? Porque amamos a las personas y no queremos que sean dañados. Pero ya tengo experiencia en esto, en ese sentido. Una de las primeras, algo que discutimos en contra de cierta doctrina, por eso es herética, vaya, surgieron muchas muertes, muchas personas murieron por causa de, y que todo un concilio de iglesias se opusieron contra mí, diciendo que yo era el malo, que yo estaba mal, que porque hablaba en contra de los ungidos,
Y a la hora empezó a morir gente. O sea, tuvo un resultado esa doctrina. Por cierto que no es la doctrina de Cristo. Entonces yo sí quiero aclarar todo esto porque no me gustaría que pensaran que yo tengo algo en contra de alguien. Tenemos en contra de los sistemas que son anticristo. Ok, pues saludamos al hermano Felipe de Jesús. Dice, gusto de volver a escuchar las maravillas del Señor. Gracias, Pastor Sergio y toda la familia en Cristo. Muy bien, le enviamos un abrazote, hermano Felipe. Ok, bueno, continuamos el curso Sanidad y Milagros, pero de repente agarro campañas en contra de, porque sí es importante hablar la verdad. Cuando vemos todo un mundo que está revuelto ahorita, un mundo que está, todo lo que está saliendo, imagínense todo lo que está saliendo, pues usted sabe lo que está saliendo por internet, ¿no? En el mundo. Y ahora imagínense, ahora en Cristo también saliendo cosas raras, donde ya niegan al Señor, pues. Muy bien, continuamos cursos en Milagros, primera carta a los Corintios 12:1, dice, Pablo, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca, dice una traducción, de lo espiritual. No quiero que lo ignoren, dice otra traducción, la nueva traducción viviente. Hermano, respecto a la pregunta acerca de las capacidades especiales que da el Espíritu, no quiero que lo malentiendan. Entonces hay cosas importantes. Pablo escribe las cartas muchas veces en respuestas a situaciones concretas, específicas, locales, pero también basado en preguntas doctrinales respecto a ciertos temas que se estaban tratando en las iglesias de ese tiempo. ¿Okay? Y uno de los problemas era la manifestación de los dones del Espíritu, la manera incorrecta en que se estaban usando, y Pablo tenía que corregir esa deficiencia. ¿Okay? Mucha o gran parte de esto, y obviamente que es doctrinal, no es algo histórico, vaya, la manifestación de los dones no solamente fue algo histórico para la aplicación de los primeros discípulos, sino es una doctrina que ha perseverado y es permanente y es universal para la aplicación teológica en toda la iglesia de todos los tiempos. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ahorita vimos cómo sanaba el Señor. Sanaba por imposición de manos, sanaba imposición de manos, y personas que también los hacía poner un acto de fe. Es importante aclarar que la imposición de manos es una de las formas más efectivas de ministrar, y nosotros lo hacemos basados en lo que el Espíritu de Dios le enseñó a unos hombres, un matrimonio llamado Charles y Frances Hunter, ¿no? Que es lo más efectivo que he encontrado yo de ministración respecto a la sanidad y los milagros. Todos necesitan sanidad, a las personas del mundo, para que conozcan a Cristo. Es una manera en que el Espíritu Santo también obra. ¿Ok? Muy bien. Vimos a unos leprosos que el Señor le dijo, vayan, preséntense con el sacerdote, y ellos cuando iban fueron sanados. Es decir, ni siquiera Cristo los tocó, solamente les dijo, hagan un acto de fe. Ellos respondieron a la palabra de Cristo y fueron totalmente sanados. O sea, siempre la respuesta a la palabra de Cristo siempre se llamará fe. Entonces, ya en el próximo servicio creo que vamos a analizar por lo menos 3 tipos donde se manifiesta la fe. Una, que es la fe que viene por el oír, que es diferente a la fe de Cristo que está en el creyente, según Gálatas capítulo 2, versículo 20 dice que ahora lo que vivimos en la carne lo vivimos en la fe del Hijo, en nosotros. Es decir, la fe de Cristo opera regularmente en el que ministra al enfermo. La fe del oyente es la que permite que reciba él algo que ya se proveyó por gracia, sanidad para sus cuerpos. En la cruz del Calvario llevó nuestras enfermedades, no nada más llevó el pecado. Dice 1 Pedro 2:24 que también por sus heridas fuimos sanados. ¿Okay? Pero también, importante entender que la operatividad del Espíritu siempre está vigente por todos los tiempos. Vimos todo un antecedente histórico, ¿no? Recuerda, por toda la historia, ¿no? Siglo I, siglo II, siglo III, y por todos los siglos. Siempre hubo manifestación del Espíritu de Dios en todos los tiempos. Entonces no es algo que concluyó en el primer siglo, según el cesacionismo lo cree. Los cesacionistas son nuestros hermanos en Cristo, ¿sabía? Les amamos en Cristo Jesús a los cesacionistas. Y no podemos decir que ellos tienen algún problema, es anticristo, ¿no? La verdad es que son nuestros hermanos en Cristo, porque ellos no niegan el sacrificio de Jesús, no niegan nada de esto. Saludamos al maestro Ricardo Morfín. Dice, saludos amigo y hermano, y no estamos en contra de las personas, sino en contra de filosofías huecas. Amén. Gloria a Dios. Claro que estamos en contra de la filosofía, no tenemos nada contra los hermanos, les amamos.
La verdad es que amamos a todo aquel que piense diferente. Pero siempre el Espíritu de Dios creemos, como dice el maestro Ricardo, pues en contra de alguna filosofía, siempre el Espíritu Santo nos previene de cosas que han de venir. Crea lo que el Espíritu Santo nos habla por personas, utiliza a un ministro, a un pastor, a cualquier hermano, no tiene que ser necesariamente pastor, que a lo mejor está expresando por internet la palabra de Cristo, y siempre nos habla el Señor para corregirnos. ¿Por qué? Porque el Señor sabe muchas veces que si nos estamos desviando del correcto evangelio, por lo menos en lo que entendemos, no todo lo sabemos, ¿va? Pero en todo lo que hemos entendido, pues lo más básico y lo más obvio es entender lo que Cristo pagó. Pero si alguien se está desviando es porque eso lo va a afectar en un futuro, y el Señor quiere evitarle consecuencias. ¿Cuántas veces el Señor nos ha hablado muchas cosas y a veces hasta nosotros hemos sido desobedientes? Y ay, Dios mío, nos hemos dado trastazos. Entonces el Señor nos quiere evitar todo eso a través de instruirnos, enseñarnos, y es la verdad, ¿no? Muy bien, entonces vamos a ver el paralítico de Listra de Hechos capítulo 14, versículo. Ya fue mucho verbo, ¿no? Lo que me aventé. Hechos capítulo 14. Y vamos a ver. Y cierto hombre de Listra que estaba sentado, imposibilitado los pies, cojo de nacimiento, que jamás había, ¿qué dice? Andado. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuántos saben que en Hechos capítulo 5 Jesucristo levantó un paralítico en el estanque de Betesda? ¿Y cuántos saben que Jesucristo en Hechos Pedro en Hechos capítulo 3 levantó otro paralítico? ¿Estamos de acuerdo? Entonces se ha dado cuenta que hay una enseñanza, una instrucción y una capacitación que nos da el Señor. Le dio el Señor a sus discípulos, a Pedro, y los otros aprendieron a través de ellos, ¿ok? Y el hombre Elisa estaba imposibilitado a los pies. Y luego hay algo muy importante, fíjense cómo se recibió la sanidad aquí, porque este fue un milagro creativo, ¿no? Desde que había nacido estaba totalmente paralizado. Versículo 9. Y oyó hablar a Pablo. ¿Qué fue lo primero que hizo? El paralítico oyó. ¿Qué es lo que estaba oyendo de Pablo? Pues vamos a regresar un poquito a los primeros versículos. Vamos a regresar en el versículo 3, por ejemplo, para entender lo que hablaba Pablo, ¿no? Dice, por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio. ¿Qué dice? El Señor daba testimonio ¿de qué? ¿A la palabra de qué? De su gracia, ¿estamos de acuerdo? Es decir, muchas veces cuando alternamos legalismo con gracia, ley con gracia, en este tiempo sobre todo, ¿no? Entendemos la ley, ¿no? Entendemos el tiempo de la ley, entendemos todo eso, pero cuando estamos mezclando obras con gracia, por decirlo así, si estamos predicando acerca de Cristo, ¿no? Pero por otro lado estamos diciéndole a la persona, no, que vas a ser justificado también porque ayunas, vas a ser salvo porque hiciste una buena obra y ayudaste a una viejita a cruzar la calle. Entonces, ahí estamos combinando, ¿verdad? Cristo con el evangelio de las obras, vaya, por decirlo así. Entonces, aquí estaba predicando Pablo que dice la palabra de su gracia. Entonces, cuando se predica la palabra de su gracia, dice el versículo 3, el Señor daba testimonio, ¿qué dice? A la palabra de su gracia. El Señor nunca va a dar testimonio cuando estamos combinando Cristo con algo más. Siempre el Señor dará testimonio cuando hablamos a la palabra de su gracia, ¿no? Ahora bien, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos, ¿qué? Señales y prodigios, ¿estamos de acuerdo? Pero hay algo que había escuchado el paralítico, que era la palabra de su gracia. Regresamos al versículo 8. Y cierto hombre de Listra que estaba sentado imposibilitado a los pies, cojo de nacimiento. Versículo 9, oyó hablar a Pablo, el cual fijando los ojos y viendo, fíjese, que tenía fe para ser sanado. Es importante esto. No andemos levantando paralíticos por todos lados. Y menos cuando estemos predicando. Bueno, este sábado vamos a ir nuevamente aquí. Lamentablemente ahorita no, la publicidad no me la... Tengo problemas con la publicidad ahí de nuestros amigos de Facebook, que no me han autorizado por ahí
la publicidad, vaya, no me la han autorizado. Entonces, nuevamente vamos a practicar todo esto. Pero si vemos un paralítico que está metido en el Face, y no es precisamente escuchando la palabra, si vemos que está viendo ahí un chistorretes ahí de los chistes de los youtubers, imagínense, ¿no? Y de repente le decimos, a ver, estamos predicando ahí en la plazuela ahí del fuerte, y luego hay alguien sentado, pero está en el Face, y yo predicando, y él está en el Face. Y luego usted le dice, pastor, venga para que ore por este paralítico. Dios mío, pues entonces yo tengo que ver, y realmente tiene fe para ser sanado. Es lo que hizo el apóstol Pablo, ¿se da cuenta? ¿Por qué? Porque este hombre dice que oyó hablar a Pablo. O sea, no nada más es decir paralítico, levántate, sino que tienen que oír el mensaje de la palabra de su gracia, es decir, acerca de Cristo. Porque cuando hablamos del mensaje de la palabra de su gracia, la persona tiene que estar atento en oír el mensaje. Si no oye el mensaje, ¿cómo vamos a decirle levántate? ¿Estamos de acuerdo? Entonces aquí la responsabilidad de sanar, ¿de quién era? Del paralítico, porque el Espíritu Santo siempre está disponible para liberar a las personas, ayudarlos. Entonces dice el versículo 9, oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sano. Es muy importante eso, muy importante, porque me ha tocado ir a lugares donde estamos hablando la palabra de Cristo, y hay personas que no están ni siquiera interesadas, y tenemos un grupo de personas que vamos a ministrar, pero hay personas que ni siquiera están interesadas, y pues ore por mi nieto, y ore por mi nieta, y ore por mi sobrino y por mi sobrina, pero los sobrinos ni siquiera les interesó. O sea, ese es el problema. A veces vituperamos el Evangelio de Cristo y no hay una efectividad en el Evangelio. ¿Por qué? Porque la persona ni siquiera tienen fe para ser sanados. Pero aquí, ¿cuál es el asunto? Dice Pablo que viendo que tenía fe para ser sanado. ¿Se da cuenta? Entonces la responsabilidad de sanar, ¿de quién es? ¿Es del Señor o es del enfermo? La responsabilidad de alguien ser salvo, ¿de quién es? ¿Del Señor o del que no es salvo? Es la responsabilidad de ellos. Cuando oyen el mensaje, son convencidos por el Espíritu Santo de pecado. Entonces ellos, en ese convencimiento que es el Espíritu de Dios, y que John Wesley le llamó esa gracia convincente, donde el Espíritu Santo los está por un predicador convenciendo, y hasta que la persona dice, entonces yo creo y decido creer en Jesús como mi Señor y Salvador. Entonces ahí se gesta el nuevo nacimiento espiritual, se gesta ser injertados en el cuerpo de Cristo, pero entonces va a depender muchas veces de la persona que escuche el mensaje, estamos de acuerdo, pero también depende mucho del predicador, qué es lo que está predicando, porque si va y usted le predica juicio a las personas, imagínense, que si no quieres nada con Cristo me vas a ir al fuego eterno, pues. O sea, como que no, ¿verdad? Muchas personas realmente son convencidos, pero no es la manera de. Por eso siempre hablamos la palabra de su gracia. Saludos a Yenta Gastelum también, que nos está viendo por ahí de Jilotlán, Jalisco. Ahora, después de eso, aquí viene entonces la fe del Hijo, operando en Pablo. Primero vino la fe que viene por el oír, ¿estamos de acuerdo? Siempre es lo que les digo, la fe que viene por el oír y la fe de Cristo no son iguales. La fe de Cristo tiene que ser una fe entendida de quiénes somos en Cristo Jesús, de dónde estamos posicionados, de lo que somos con Él, unidos al Espíritu de Cristo, de la autoridad que Él nos ha delegado por el Cristo que nos habita, etcétera. Todo esto es la fe del Hijo en nosotros, operativa aquí en la tierra, ¿ok? Esa es una. La otra fe viene por el oír el mensaje. Después de oír hablar a Pablo, Pablo fijó los ojos en él para ver si tenía fe para ser sanado. Entonces lo que quiere decir que una fe vino por el oír. ¿Estamos de acuerdo? Y ahora viene la fe del Hijo manifestándose en el apóstol Pablo. Veamos. Versículo 10, aquí viene la fe de Cristo en Pablo. ¿Okay? Dijo a gran voz, ¿qué dijo Pablo? Levántate, derecho sobre tus pies. ¿Y qué dice? ¿Qué hizo el enfermo? ¿Qué pasa si el enfermo dice, no hombre Pablo, si nací así me voy a quedar toda la vida? ¿Qué me andas diciendo tú, Pablo? ¿Qué pasa si el enfermo decide no realizar el acto de levantarse? Se queda, como dicen por ahí en Sinaloa, aplastadote, ¿no? Eso ya le pasó a Kenneth y Hagin. Ya le pasó una vez a Kenneth y Hagin.
Saludamos a la pastora Luz Marina Cruz. Dice, buenas noches, pastor, bendiciones. Le enviamos un abrazote hasta Ibagué, Colombia, nuestra amada pastora Luz Marina. Entonces, mire, tiene mucho que ver el mensaje que escuchó la persona, ¿no? Segundo, tiene que ver que nosotros veamos que tiene fe, ya sea para ser salvo o para ser sanado. Y por otro, tenemos ahora que expresar la fe del Hijo en nosotros. ¿Qué es? La fe del Hijo, aquí Pablo expresó con autoridad y dijo, levántate derecho sobre tus pies. Es lo mismo que dijo Jesús. ¿Recuerda? Levántate sobre sus pies. ¿Y qué dice? Entonces aquí viene lo que le llamó Pablo la palabra pisteuo, griega, que es el resultado de haber escuchado el mensaje. Pisteuo es creer y es un verbo que lleva una acción correspondiente. Es decir, oyó el mensaje y actuó en el mensaje. Si leemos este mismo caso de Hechos capítulo 14, versículo 8, pero lo leemos en Juan capítulo 5 y vamos a encontrar otra vez lo mismo, mire. Juan capítulo 5, por favor. Versículo 8, el paralítico de Betesda, ¿ok? Juan 5:8, Jesús le dijo, mira, al paralítico, ¿qué le dijo? Levántate, toma tu lecho y, ¿se ha dado cuenta? La misma expresión. Aquí era la fe del Hijo, obviamente, de Jesucristo, operando. Y la misma fe de Jesús ahora operando en Pablo, Hechos 14, versículo, nos quedamos en el 8. No, más adelante, ¿no? Versículo 10. ¿Qué le dijo otra vez a gran voz Pablo? Levántate de hecho sobre tus pies, y él saltó. Entonces, son la misma expresión. Jesús dijo levántate, y la fe del Hijo en Pablo le dijo levántate, ¿estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque la fe del Hijo le daba una orden a la persona para que realizara un acto de fe, y la persona al realizar el acto de fe, pisteo, la palabra creer, porque la fe, pistis, la fe viene por el oír, la palabra pistis es la palabra fe, que es una convicción. ¿Qué más vamos a decir? Hay varias acepciones, ¿no?, de traducción, pero la fe, esa sustancia que viene por la misma palabra que oímos, por eso la palabra, muchos dicen es que la palabra es el verbo es Cristo, entonces ya no tenemos que ver lo que está escrito para nosotros hablar la palabra o las palabras de Cristo, ¿okay? Una cosa es Cristo, el verbo, y otra cosa son las palabras de Cristo, ¿estamos de acuerdo? Entonces, si yo le digo a un paralítico levántate, ¿qué estoy haciendo? La expresión es la fe del Hijo en mí. ¿Estamos de acuerdo? No soy yo, pero tiene que darme una convicción la fe del Hijo en mí, que me da a entender, o eso podemos decir también que es el don de fe, un don de fe especial, que lo manifiesta el Espíritu de Dios para saber que el enfermo realmente tiene fe para ser sanado o no. En este caso, levántate derecho sobre tus pies, y el enfermo reaccionó, creyó, pisteuo y reaccionó, se levantó. ¿Estamos de acuerdo? Y saltó y se gestó el milagro y anduvo. Es la manera en que opera la fe del Hijo aquí, pero también opera la fe que viene por el oír. Y se juntan, por decirlo así, se juntan las dos para entonces la manifestación del poder de Dios aquí en la tierra. ¿Ok? Entonces la gente, versículo 11, Hechos 14, 11, visto que lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica, dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Bueno, los tratadores ahí con deidad a ellos, ¿no? Ok, muy bien. Entonces ese es un caso importante para identificar los dos tipos de fe y identificar cómo opera la fe del Hijo en nosotros, e identificar cómo opera la fe del Hijo que viene por el oír. ¿Qué es lo que va a oír? ¿Qué oyó de Pablo este hombre? La palabra de gracia. ¿Estamos de acuerdo? Eso nos sale el contexto. Porque primero tiene que oír, obviamente, el enfermo, si no oye el mensaje. Bueno, hay muchas maneras en que sana el Señor, ¿eh? Les voy a enseñar varias. Pero bueno, hemos ministrado a personas que sanan con la sombra de Sergio, porque no es la sombra de Sergio, es la sombra de Cristo, que es Cristo operando en Sergio. Y ya lo hemos experimentado eso, y, o sea, cuando realmente lo creemos, el Cristo que nos habita, el Cristo que actúa y opera a través de nosotros, mi hermano, ¿qué imposibilidades puede haber? Ninguna. Ok, ahora vamos a ver.
Mateo capítulo 9, versículo 5, por favor, al 7. Mateo. Y aquí vemos del versículo 1. Mateo capítulo 9, versículo 1. Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Hasta ahí. ¿Qué es lo que podemos ver en la historia ahí? Que otros hombres trajeron a un paralítico, ¿estamos de acuerdo? Entonces muchas personas, o por lo menos una persona decía por internet, que este paralítico no sanó por la fe de él, sino que sanó por la fe de los que lo llevaron en la cama. Pero ¿cuántos saben? Sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, la pregunta es: ¿cuál fe de ellos? Es plural, ¿no? ¿Quiénes son ellos? Los que cargaban la cama más la fe del enfermo. Ahora bien, ahora sí dirige las palabras al paralítico para entender que el paralítico sanó por su propia fe, no por la fe de los amigos. Veamos. Sucedió entonces, le dijo el paralítico, versículo 2, Mateo 9:2: ten ánimo, hijo, tus pecados te son ¿qué? Perdonados. Y ahí viene obviamente la pregunta de algunos de los escribas que hablaban de blasfemo a Jesús porque decía: tus pecados te son perdonados. Entonces Jesús, conociendo el pensamiento de ellos, dijo: ¿por qué pensad mal en vuestros corazones? Que es más fácil decir: tus pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda. Hay algo bien importante. Toda esta conversación la estaba escuchando Jesús. Perdón, el paralítico, ¿estamos de acuerdo? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados, o levántate y anda? ¿Qué es más fácil decir? Pero también ¿qué es más difícil creer? ¿Estamos de acuerdo? Porque muchas personas es fácil que prediquen el evangelio para que las personas sean salvos. Porque es fácil un acto de fe de una persona muerta espiritual. Es fácil. Porque cree en tu corazón, confiesa con tu boca. Obviamente si lo que es realmente su corazón, ¿no? Pero ¿qué pasa con la sanidad de los milagros? ¿Será diferente? ¿Será difícil? ¿Complicado? Para la mente del que ministra sí, puede ser en algunos casos, porque no están acostumbrados a esa operatividad del Espíritu de Dios, o esa operatividad de Cristo a través de nosotros. Pero debe ser lo mismo. Usted va con una persona muerta espiritual, le predica de Cristo, la persona decide creer, lo cree con todo su corazón, y comienza a hablar aquello que cree, actúa en lo que cree, y que es actuar en lo que cree es hablar. Y nace de nuevo. Es lo mismo a que se levante un paralítico. Imagínense. Pero para muchos es fácil que una persona nazca de nuevo, que es el milagro más grande que puede suceder aquí en el ámbito temporal y eterno. Es el milagro más grande que puede suceder, pero personas dicen que eso es fácil y es difícil levantar un paralítico. ¿Por qué? Porque la mente de ellos le dice que es muy complicado levantar un paralítico, pero es lo mismo. ¿Sí me estoy entendiendo? O sea, es lo mismo. No hay diferencia. Y veamos. Versículo 6, pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra, ¿para qué? Para perdonar los pecados. Entonces dice entonces al paralítico, ¿estamos de acuerdo que esas palabras las dirige el paralítico? El mensaje ya lo dirige el paralítico. ¿Qué le dice? Levántate, ¿y qué más? Toma tu cama y vete a tu casa. ¿Ok? Este es un caso diferente al paralítico de Bethesda, ¿estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué hizo el paralítico? Oyó la palabra de Jesús. Oyó la fe del Hijo que le estaba hablando: levántate, toma tu lecho y anda. Vete a tu casa. Entonces, ¿qué pasa cuando alguien oye la palabra de Jesús? ¿Qué tiene que suceder como consecuencia? Creer esa palabra, porque vino una sustancia, la fe como una sustancia, y esa persona decidió creer. Entonces cuando cree empieza a actuar en lo que cree. ¿Y qué sucede? Entonces él se levantó. Ese es creer. ¿Y qué dice?
y se fue a su casa. Y aquí viene la situación, versículo 8. Y la gente al ver se maravilló y glorificó a Dios que había dado tal autoridad o poder a los hombres. Hablando de Jesús, el Señor. En otras palabras, el mismo poder de Cristo, la misma autoridad de Cristo está en nosotros. La tenemos, la poseemos. No necesariamente la usamos. ¿Por qué? Cuando entiendo que es Cristo a través de mí, o actuando aquí en la tierra, operando aquí en la tierra, se facilita todo. Porque yo no me tengo que preocupar, ¿es mi autoridad o la autoridad de Cristo en mí, o la autoridad delegada de Cristo en mí? Bueno, la autoridad delegada de Cristo en mí me impulsa a hablar con autoridad, levántate, camina. ¿Cuál problema hay? Ninguno. Porque el Espíritu que estuvo en Cristo Jesús, el que estuvo en Pedro, el que estuvo en Pablo, es el mismo Espíritu de Dios que está en su servicio y está en usted. Pero no todo lo que, ¿estamos de acuerdo? Sinceramente, ¿se animaría usted a decirle a un paralítico, levántate? ¿Se animaría? Pues esperemos que nos toque un paralítico este sábado, para practicar también eso. Y vamos a practicar, si hay oportunidad, lo de la sombra de Pedrín, ¿está bien? Si hay oportunidad, regularmente la sombra de Pedro, o la administración a través de ello, digo, no es la sombra de Pedro, estamos de acuerdo, es Cristo en nosotros. Pero regularmente yo siempre recomiendo que la practiquen. Digo, por los que nos ven por internet, no ande como loco caminando por las calles, mi sombra los va a sanar. No, porque las personas estaban esperando que pasara Pedro, es decir, ya estaban conviccionados de lo que iban a recibir y entendían que iban a recibir. ¿Por qué? Porque al pasar la sombra de Pedro ellos entendían. ¿Ok? Regularmente siempre se hace en lugares donde ya se ministró de otras maneras, ya se impuso manos, ya se le dijo al enfermo, levántate, camina. Ya se le dijo a las personas, haz este acto de fe, no sé, ve, preséntate de aquí a tal lugar. O sea, ya hubo otras acciones, otras formas de ministrar sanidad. Y al final se puede ministrar así, a través de la sombra, y se va a gestar el milagro. Y nosotros lo hemos visto, y lo seguiremos viendo, porque cuando entendemos que es Cristo en mí, pues qué preocupación, ¿no? No soy yo, no es Sergio Soto, es Cristo. ¿Cuál es el problema? Ninguno, ¿ok? Entonces, estamos entendiendo la operatividad de la manifestación de sanidad y milagros, ¿ok? Estamos viendo cómo opera el poder del Espíritu de Dios y cómo opera Cristo a través de nosotros, o la fe del Hijo en nosotros. Importante entenderlo. Vamos a ver otro caso. Ciego Bartimeo, Marcos capítulo 10, versículo 49. Marcos 10, 49. Ya después de estas sesiones de la manera de la operatividad del Espíritu de Dios, vamos a entrar un poquito a entender un poquito la fe, cómo opera la fe en este sentido. Vamos a leer un poquito más atrás, Mateo capítulo 10, Marcos 10, 46. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino, ¿qué dice? Mendigando, ¿ok? ¿Cómo estaba este hombre ciego? ¿Estamos de acuerdo? Versículo 47, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Qué fue lo primero que oyó? Que andaba Jesús ahí. ¿Estamos de acuerdo? Que ahí estaba Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué dice entonces? ¿Por qué comenzó a dar grandes voces? Porque había escuchado todos los hechos de Jesús. ¿Okay? Todas las obras del Padre manifestadas en Cristo Jesús. Entonces, ahora que él realizó un acto de fe, al comenzar ¿a qué? A dar grandes voces diciendo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Ahí, ¿cuántos saben que hay una... En lo que creía este hombre llamado Bartimeo, en lo que creía este hombre, actuaba en ello, ¿estamos de acuerdo? ¿Qué le estaba pidiendo a Jesús? Que tuviera misericordia de él, ¿sí? Entonces, versículo 48, y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más. ¿Se ha dado cuenta la fe de este hombre? O sea, seguía en la misma fe, actuando en la misma fe.
comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Cuando le reprendían, dice que él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Versículo 49. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza. ¿Qué le dijo el ciego? Ten confianza. Así que la palabra confianza es fe, porque la palabra fe se traduce como confianza también. Seguridad, confianza. Ten confianza. ¿Qué le dice? Entonces ten fe. Y luego, ¿qué dice? Levántate, te llama, le dijeron las personas que estaban ahí, ¿no? Lo llamaron al ciego: ten confianza, levántate, y te llama. Él entonces, aquí vemos otra vez actuando ese hombre en fe, ¿no? Creyó este hombre y dice: entonces arrojando su capa se levantó y vino a Jesús. ¿Estamos de acuerdo que este hombre actuó en fe? ¿Qué pasa si no tira su capa y se levanta y viene a Jesús? ¿Qué hubiera pasado? Se queda ciego. Por eso la sanidad no es automática. La sanidad siempre la provee el Espíritu de Dios y siempre está disponible. ¿Por qué? Porque ya se consumó en la cruz, que por su llaga fuimos sanados. Pero si no, la persona no actúa en esa fe, en lo que ha oído, en el mensaje, se va a quedar en el mismo lugar. Digo, ya a Kennedy Hagin le pasó. No lo dije ahorita, pero lo voy a decir. ¿Qué fue lo que le pasó a una persona paralítica? Está la persona paralítica y le dice Kennedy Hagin: levántate en el nombre de Jesús. Y la persona decía: pero si estoy paralítica, levántate en el nombre de Jesús. Y dice que era a tal grado el poder del Espíritu de Dios que se estaba manifestando, que la persona inclusive, estaba terca en que no, ¿verdad? Pero la persona inclusive dice que levitó, no sé cuántos centímetros hacia arriba de la silla, levitó. ¿Pero qué significa que levitó? Pues el poder del Espíritu estaba levantándole nada más para que empezara a mover los pies y a caminar. Y esa parte que levitó, lo dice la señora: pero es que no puedo porque así nací. Y nuevamente cae a la silla y ya no se levantó. ¿Se da cuenta? A ese grado llegó el poder del Espíritu de Dios para que la persona nada más comenzara a mover sus pies. Y al comenzar a mover sus pies, debería de haberse levantado a caminar. Pero no fue así, porque la persona estaba terca en que se había nacido. Y por eso es que vienen las estructuras mentales que no dejan a las personas que puedan vivir una vida plena aquí en la tierra. Porque una estructura mental, por lo que se haya implantado en el corazón del hombre, siempre va a tener muchos paradigmas mentales de decir: bueno, es que no se puede por esto, es que no se puede por lo otro, es que no se puede porque Dios ya no actúa en este tiempo, es que porque la sanidad ya no está presente, es que porque el poder del Espíritu Santo no sé cómo actúa, etcétera. O sea, siempre va a haber impedimentos mentales, obstáculos, fortalezas mentales que van a impedir realmente la manifestación del Señor, porque todo obra a través de la fe aquí. ¿Ok? Todo obra a través de la fe. Entonces, arrojando su capa se levantó y vino a Jesús. Versículo 51, Marcos 10:51. Respondió Jesús y le dijo: ¿qué quieres que te haga? ¿No es una pregunta media rara? ¿Cómo que qué quieres que te haga? ¿Cómo que qué quieres que te haga? ¿Por qué? Porque Jesús también quería ver la fe del hombre, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué le dice el hombre? Y el ciego le dijo: maestro, que recobre la vista. Pues era obvio, ¿no? Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, ¿qué le dijo? Vete. La pregunta es: ¿le puso las manos Jesús en los ojos? Como otro de los casos que vimos, recuerda que hizo lodo con saliva, y que no nada más hizo lodo con saliva, sino que la persona se lavó, se trasladó de un lugar a otro, se lavó y seguía todavía el problema de ceguera. Jesús actúa por segunda vez y nuevamente le impone las manos en los ojos, y hasta la segunda vez ese hombre comienza a ver. ¿Por qué? Porque muchos de los casos no depende del poder del Espíritu, siempre va a depender de la manera en que la persona va a recibir sanidad. ¿Estamos de acuerdo? Nunca va a depender del Espíritu de Dios que sana a unos de cierta manera y a otros de otra. Depende de la fe de la persona cómo va a recibir la sanidad. ¿Ok?
Y en este caso, ¿cómo la recibió? ¿Cómo recibió el problema de la ceguera? Jesús le dijo, imagínense, la persona corre de allá del lugar donde está para venir a Jesús y Jesús lo regresa. Está raro, ¿no? ¿Qué haría un incrédulo? Dígame usted. Señor, no sé, ya no voy con Jesús, con permiso, no me pusiste las manos en mis ojos, ahí nos vemos, Jesús. ¿Estamos de acuerdo? Digo, cualquier otro lo hubiera hecho, ¿no? Oye, Señor, yo entiendo que tú pones las manos sobre los enfermos y sanan. Ya había visto un ciego allá que le habías puesto lodo y sanó. ¿Cómo que vete a tu casa? Aquí el asunto es que Jesús habló la palabra. Dio una palabra y que le dijo, vete. ¿Estamos de acuerdo? Y hay algo más importante. ¿Qué le dice? Tu fe te ha salvado. ¿Se da cuenta? Él no dijo, mira, Bartimeo, como yo soy poderoso, vas a sanar por el poder mío. ¿No le dijo eso? ¿A qué le dio reconocimiento al Señor? A la fe, a el actuar, el creer, el actuar en lo que ha creído ese hombre. Todo lo que tuvo que hacer, quitarse la capa y venir a Jesús, para que Jesús lo regrese otra vez a su casa sin imponerle las manos. Realmente este hombre creía y entendía cómo operaba el poder de Dios a través de Cristo Jesús. Vete, tu fe te ha salvado. ¿Y qué pasó? Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. En otras palabras, ¿qué significa vete? Actúa. Ya veniste hasta aquí conmigo, pues ahora vete, dice que. ¿Qué le dijo? Vete, tu fe te ha salvado. Es decir, camina en lo que crees, camina en esta palabra que yo te di. Camina en la palabra, entonces vas a recobrar la vista. ¿Sí? ¿Estamos entendiendo eso? Camina en lo que camina en la palabra que te he dado, y si la has creído, camina. Entonces tu fe te ha sanado. Impresionante, ¿no? Y enseguida recobró la vista. ¿Por qué? Porque este hombre no esperó que le impusieran manos, solamente creyó la palabra de Jesús. Y eso es impresionante, la manera en que recibieron sanidad. Por eso muchas veces cuando estamos hablando de esos temas, cuando estamos hablando del tema de la sanidad y cómo opera Cristo Jesús, saludamos a la hermana Alexa Marín, un fuerte abrazo. Por eso la manera en que opera, y es demostrable. Si alguien venía con un problema de columna, trae un pie más corto que el otro, trae una hernia de disco, trae un problema de la columna, digo que son los más clásicos, ¿no? Los más clásicos: dolores musculares, problemas de atrofia muscular, problemas de esclerosis múltiple, problema de que ya no le servía una articulación, problema de que los cartílagos estaban dañados y pegaba hueso con hueso. Todo este tipo de cuestiones, solo es hablar la palabra o decirle al enfermo, oye, camina en lo que has creído. Levántate, camina y anda, Jesús te ha sanado. Porque la verdad es que ya fuimos sanados por su ayuda hace más de 2000 años, ¿no? O sea, ya fuimos. Tenemos que actuar en la fe de lo que ya hizo el Hijo, Cristo. En la fe de lo que Él ya pagó y consumó. Pero necesitamos notificarle al enfermo lo que ya se pagó. Lo que ya tiene como herencia parte de la vida eterna. ¿Okay? O la añadidura de la vida eterna es eso, pues también. La añadidura de la vida eterna. Estamos viendo cómo opera el actuar de Cristo, ¿no? Aquí en la tierra, y cómo puede actuar a través de nosotros. Por eso cuando nosotros decimos levántate, camina, anda, enfermedad salte, ordenamos aquí que se hagan huesos nuevos, ordenamos que se hagan unos riñones nuevos, ordenamos que se hagan pulmones nuevos. ¿Quién cree que es? No es Sergio Soto ordenándole a Dios para que sanen a los enfermos. Es Sergio Soto, la fe del Hijo, Cristo en mí, que está obrando aquí para que se manifieste sanidad y el poder del Espíritu de Dios, porque ello obedece a Cristo, obedece a la palabra de Cristo. No me obedece a mí, Sergio, obedece a la palabra de Cristo. Porque estas señales seguirán a los que creen, dice Marcos 16. Pero también dice, estas señales seguirán a la palabra. Entonces, es a la palabra y a los que creen. La palabra siempre va a traer a manifestación el poder de Dios, y los que creen y reciben la palabra siempre van a manifestar, se va a manifestar en ellos el poder de Dios. Es tan sencillo. Yo no tengo ningún problema, me dicen enfermo,
Donde quiera que vaya, yo sé que va a haber milagros y sanidades. Pero yo quiero y que tanto ustedes que estamos aquí como nuestros amigos que nos ven por internet, que estén conviccionados del Cristo que les habita, del Cristo que opera y actúa a través de ellos, que estén plenamente conviccionados y comience a practicar, comience a ver la manifestación de Cristo. Digo, hay mucha, la expresión de Cristo es en los dones y en los frutos, lo entendemos también, ¿verdad? Dones y frutos. Sabiduría, inteligencia, todo eso es expresión de Cristo, pero también dones del Espíritu de Dios. Y bueno, ahí nos queda, ahí la vamos a dejar por este día. Hasta el ciego Bartimeo y otras cosas más o símbolos que utilizaron algunos para ministrar a los enfermos. No porque el Espíritu Santo sane a los enfermos de manera diferente, sino porque los enfermos, muchos necesitan sanar de acuerdo como ellos han creído. Ok, pongamos de pie, démosle gracias al Señor. Señor, te damos gracias. Y en el nombre de Cristo Jesús se va a componer ese anuncio que pusimos para que lleguen las personas indicadas y puedan estar el sábado a las 5 de la tarde. Sábado 5 de la tarde estaremos transmitiendo también la sanidad y los milagros que va a manifestar Cristo a través de nosotros, actuando a través de nosotros. Y esas son como la práctica que vamos a hacer acerca de este curso. Para que vean que este curso es efectivo, entre un 95 y un 98% de efectividad tiene. Es decir, de 100 enfermos que usted ministre, usted que no ve por internet, de 100 enfermos, deben de sanar entre 95 y 98, como mínimo, si no es que el 100%. Capacítese y sígase capacitando y practicando esto de este curso. Ya llevamos 50 y qué, Dios mío, 57 servicios hablando de este tema. Entonces nos queda hablar de la fe del Hijo en nosotros y la fe del que viene por el oír. Todavía falta hablar de eso. Y el don de fe también. Padre, te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, por tu amor, por tu fidelidad. Porque eres un Dios que nunca falla, Señor, y que nos ha amado con amor eterno. Gracias por manifestar tu gracia, tu amor y tu poder en nosotros. Gracias porque nos das a entender la operatividad de la fe también, Señor. Gracias porque sabemos que todo se mueve a través de la fe, porque por gracia ya pagaste todo. Y nos los proveíste, Señor, en tu sacrificio en la cruz. Por eso cuando creemos todo lo que se pagó en la cruz del Calvario, en ese sacrificio maravilloso, entendemos que no nada más hubo perdón de pecados, sino se mató el viejo hombre y la vieja naturaleza, Señor, quedó crucificada. Para resucitar a una nueva vida, Señor, tuviste que pagar el precio. Pero también para que ser sanado de enfermedades incurables, tuviste que pagar un precio, Señor. Y ahí llevaste nuestras enfermedades. Por eso creo que recibo sanidad en mi cuerpo en el nombre de Cristo Jesús. Personas ahorita que tienen un problema muscular y si trae un problema de columna, en el nombre de Cristo Jesús ordenamos que ese dolor, ese problema de la columna, esa lumbalgia, esa hernia de disco desaparezca ahora mismo en el nombre de Cristo Jesús. Y por el poder del Espíritu Santo desaparece y todo dolor ahora sale de esos cuerpos. Físicamente estamos hablando, pero también físicamente o externamente, pero también podemos decir que si alguien está dañado de pulmones, hicieron pulmones nuevos. Si alguien está dañado de riñones, hicieron riñones nuevos, etcétera. Entonces, el poder de Dios está disponible para cada uno de ustedes que nos ven a través de estos medios de comunicación. Saludamos a cada uno de los que estuvieron conectados, la hermana Alexa, la pastora, los marines de Colombia, le enviamos un abrazote. Dianita Gastelum, el maestro Ricardo también que estuvo conectado, también el maestro y pastor acá, hermano Felipe, también le enviamos un abrazote. A Rosada Morales acá de los Estados Unidos, hermano Juan, y el pastor Leonardo también que nos ha ido desde Venezuela, y todos los demás que estuvieron conectados. No sé quién más estuvo conectado por ahí, también le enviamos un abrazote. Todos los que le dieron like también ahí al video, también le enviamos un abrazo. Mish Peirani también que estuvo por ahí, la hermana Gloria Salazar, o Gloria Salazar, de acá también, hermana de acá, creo que de acá de Venezuela. Patricia Cervantes también le enviamos un abrazo. Edgar Jiménez también le enviamos un abrazo. Y creo que son todos los que estuvieron por ahí dándole like al anuncio.
Sábado 5 de la tarde estaremos en El Salto. Le invitamos, si usted quiere aprender a cómo ministrar a los enfermos, la práctica, vaya, la práctica es muy importante, pues puede acompañarnos, ya sea en video o ya sea usted puede ir físicamente, pues ahí le esperamos en Cristo Jesús. Les amamos en el Señor Jesucristo y siga adelante en Cristo Jesús, no desmaye. El Señor tiene cosas maravillosas todavía por manifestar en sus vidas. Sígase preparando, capacitando, siga creciendo en el entendimiento del Cristo maravilloso y eterno, en el sacrificio completo y perfecto de Jesús. Siga creciendo en la gracia y así sucesivamente en el entendimiento de un propósito eterno, de un reino eterno, de un pacto eterno, de la justicia, de la gracia, de la vida del Espíritu y todo lo que ello conlleva, que como iglesia debemos de aprender y ser capacitados en ello. Le enviamos un abrazote a cada uno de ustedes, y la persona que no tiene a Cristo en su corazón puede recibirlo ahí. Si usted lo ha creído en su corazón, puede decirle: Señor, gracias te doy por que moriste por mí en esa cruz y resucitaste el tercer día. Gracias por ese sacrificio perfecto y completo, Señor. Te alabo y te adoro en este día, Señor, y reconozco que eres mi Dios, mi Salvador, mi Señor. Gracias por esa vida que has impartido en mí en esta noche. Gracias porque soy uno contigo, Señor. Gracias por la vida eterna, en el nombre de Cristo Jesús. Muy bien, nos despedimos. Un fuerte abrazo para cada uno de ustedes. Nos vemos sábado 5 de la tarde, hora del centro de México, de Jalisco. Por ahí estaremos transmitiendo todos los milagros y las maravillas que hará el Señor a través de mano decía en aquella época, a través de mano de Pablo. Ahora la da a través de la mano de los que vayamos a ese lugar. Fuerte abrazo, bendecido.